Bueno, buenos días a todos. Quiero presentarme. Yo soy el padre Nicolás Gómez de la diócesis de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ahora misionero oyentes en estos momentos en Guatemala, pero también me dedico a las santas misiones populares como Luis Mosconi, que ya conozco hace ya 15 años, y con él predicamos distintos retiros en varios países. Pero bueno, simplemente contarle un poco de mi historia en estos 40 años de misión, ¿no? En estos 40 años de presbítero, que en realidad los primeros 10 años los tuve en Argentina, en mi diócesis de San Nicolás. Indudablemente tengo una historia también honda en San Nicolás, en mi pueblo, porque yo de seminarista estuve en la diócesis de San Nicolás y allí mataron a mi obispo cuando me iba a ver a mí. Yo era seminarista y estábamos en la represión, en el proceso militar, y Carlos Ponce de León fue uno de los que fueron asesinados con un accidente, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a tener contacto, ¿no?, con mucha gente desde muy joven y después al entrar al seminario. Allí también sentí el llamado misionero a hacer una pastoral popular. Hacíamos una pastoral popular, en el caso de Argentina, con la Virgen de Guadalupe, haciendo peregrinaciones a pie, peregrinaciones misioneras a pie. Con la Virgen de Guadalupe visitábamos distintos pueblos, caminábamos de 15 a 30 kilómetros por día. Eso ya estaba plantado en el pueblo, ya que yo había hecho ya las peregrinaciones a Luján, que hacen tradicionalmente en Buenos Aires, que son desde San Cayetano de Liniers, donde nací, hasta Luján, que son 70 kilómetros a pie, que lo hacen millones de personas, esa peregrinación. Pero quisimos hacerlo más largo, cada vez más, desde una pastoral popular, y empezamos a hacer peregrinaciones de 200 kilómetros, de 1000 kilómetros. Eso nos llevó a ir madurando un proyecto misionero a pie, que en realidad se fue cristalizando en los años 70, y a nosotros en los 80 pues nos tocó madurar junto con el pueblo y con las comunidades para lanzarnos a hacer este proyecto misionero de la Virgen de Guadalupe y el Cristo de Esquipulas. Fue así que la cosa fue madurando hasta que nos decidimos hacer este proyecto misionero caminando desde México hasta Argentina, ¿no? Como les digo, fue un proceso. Yo ya había hecho otras peregrinaciones misioneras a pie en Argentina y en algunos otros países. Pero entonces, bueno, ensayamos muchas veces hasta que nos lanzamos a caminar. El proyecto en realidad comienza el 12 de diciembre del 92 con el aniversario de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y elegimos la Virgen de Guadalupe porque es el inicio, la raíz más profunda de nuestro ser latinoamericano. Porque algunos nos decían, ¿por qué los argentinos vienen a hacer con la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué no vienen de Luján? Pero en realidad nosotros quisimos hacer el camino misionero de la evangelización, que en realidad fue así. La Virgen de Guadalupe convierte masivamente al pueblo y los primeros misioneros empiezan a caminar hasta el sur, que llegaron, por ejemplo, San Francisco el Solano llegó hasta Argentina, ¿no? Pero entonces dijimos, si ellos lo pudieron hacer hace tantos siglos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, no? Porque algunas veces nos decían que estábamos locos, ¿cómo vamos a hacer una peregrinación tan grande de México a Argentina? Y nosotros dijimos, bueno, si es de Dios, lo vamos a hacer. Si no es de Dios, bueno, llegaremos hasta donde llegaremos, en fin. La cuestión es que este proyecto fue madurando y hasta que en el 92 ya vinieron aquí los primeros, que eran de Buenos Aires. Yo digo los primeros porque
yo me tuve que unir a esa peregrinación un año después. ¿Por qué? Porque pertenecía a otra diócesis, ¿no? A la diócesis de San Nicolás, que no era la de Buenos Aires, que eran mis compañeros de seminario, eran de Buenos Aires y ellos eran los que comenzaron junto conmigo a hacer el proyecto. El obispo en aquella época que nos acompañaba y nos apoyaba era Jorge Mario Bergoglio, que era obispo auxiliar de Buenos Aires. Tal es así que fue él el que me dio con el cardenal Guarrachino para que le dieran las licencias para poder hacer ese proyecto. Y después, bueno, yo me tuve que sumar después porque tenía otro obispo. Allí también tomé contacto con Jorge Mario Bergoglio porque yo ya lo conocía a él desde el seminario. Él era superior de los jesuitas y nos predicaba los retiros de seminario en el Máximo, en el Colegio Máximo donde él estaba. Así que yo ya lo conocía hace tiempo. No obstante, cuando venía para acá, para México, para la peregrinación, él me fue a ver también, a conocerme, porque yo era de otra diócesis, no era de Buenos Aires. Y bueno, estuvimos con él, compartimos, y por eso es que yo tengo mucho tiempo de conocerlo, ¿no? La cuestión fue que nos fuimos en la peregrinación. Yo me incorporé, como le digo, un año después, justamente en febrero del 94, hace ya 30 años, y comenzamos a caminar todo Centroamérica. Nosotros pensamos que en 2 o 3 años lo íbamos a hacer, pero después nos dimos cuenta que la cosa era más larga, porque llegamos recién al Darién, a Panamá, en 2 años. Y dijimos, bueno, 2 años más. No, la cosa se estiró porque en 2 años más hicimos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y todavía nos faltaba todo Brasil. Así que la cosa fue también entonces Brasil, Uruguay y después Argentina, que ahí ya yo dejé porque después de 5 años de caminar, entonces ellos, mis compañeros, hicieron Paraguay, Argentina, Chile, Argentina y le dieron una vuelta. Y terminamos por supuesto, en la peregrinación de San Cayetano de Liniers a Luján, en donde hasta hoy están las imágenes de la Virgen de Guadalupe y el Cristo de Esquipulas que nosotros llevamos de aquí hasta allá. Al comienzo nosotros pensamos en una peregrinación con un puñado de gente, pero después se volvió un santuario ambulante. Indudablemente no todos los días viene la Virgen de Guadalupe caminando. Entonces se empezó a provocar un fenómeno multitudinario, ¿no? A partir de Centroamérica, ya Belice, Guatemala, El Salvador, no, multitudes impresionantes nos acompañaban, ¿no? Hacíamos así, la estructura era hacer primero lo que llamábamos Juan Bautista, hacíamos 3 Juan Bautistas. Uno primero hablaba con el episcopado del país, presentando el proyecto. Después otro Juan Bautista hablaba con los obispos implicados en el trayecto. Y después, comúnmente era yo, que visitaba cada pueblo, cada kilómetro, cada comunidad, para ver dónde íbamos a parar, para preparar 3 o 4 meses adelante, ¿no? 1.500, 2.000 kilómetros adelante. Entonces yo hacía ese Juan Bautista y después me volvía y caminaba con ellos. Cuando se iba terminando el recorrido, volvía a hacer otro recorrido hacia adelante, ¿no? Yo le digo porque ese fue un momento muy intenso en mi vida, porque acompañé a la Virgen y al Cristo y vi la realidad de todo el pueblo latinoamericano, ¿no? Ahí yo me abrí al pueblo latinoamericano y me sentí ciudadano latinoamericano. Y todas las realidades que, por supuesto, caminando con la Virgen y el Cristo, era el corazón del pueblo el que latía, ¿no? Porque inclusive pasamos por lugares muy duros como la zona guerrillera colombiana o la guerra de Ecuador y Perú, en donde se paró la guerra cuando justo nosotros pasamos. Lo mismo que en la zona de la guerrilla pasaba la Virgen y la guerra se detenía, ¿no? En lugares bien duros, bien... Bueno, fue para mí una experiencia
muy grande, ¿no? Muy conmovedora. 5 años de caminar así con la Virgen y después por todo Brasil, de norte a sur. Fueron años muy profundos, que como le digo, terminó en Argentina. Ahora están esas imágenes en la Basílica de Luján, en Argentina.